Hola, saludos cordiales. Mi nombre es Robinson Parada, estudiante del cuarto año de la carrera de Derecho. En esta oportunidad, en materia de Derecho Administrativo, estaré hablando sobre la responsabilidad administrativa. Noción general de la responsabilidad. Primero que todo, la responsabilidad es la deuda. Es la obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro a consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal. Por ello, la responsabilidad es administrativa cuando el servicio público, en el ejercicio de sus funciones, incurre en una acción u omisión que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta funcionarial del servicio público. Por tanto, es de naturaleza exclusivamente disciplinaria. Ok, a continuación les explicaré sobre el origen etimológico de la responsabilidad. Primero, la responsabilidad proviene de respondere, que significa prometer, merecer, pagar. Así, responsalis significa el que responde. En un sentido más restringido, responsu significa el obligado a responder de algo o de alguien. Responderé se encuentra estrechamente relacionado con exponderé, que es la expresión solemne, en la forma de la stipulatio, por la cual alguien asumía una obligación, así como esponsio, que significa la forma más antigua de la obligación. Este punto me parece sumamente importante, concepto lato de la responsabilidad. La responsabilidad puede enunciarse como el efecto de favorable que recae sobre un sujeto como consecuencia de su conducta cuando la misma, constituida por una acción u omisión, ha violado una norma jurídica o un pacto contractual establecido, produciendo así un daño. Ahora, este concepto lacto de responsabilidad posee tres elementos importantes. El primero de ellos es que se trata de la consecuencia de una conducta la cual puede ser activa o bien omisiva. Como segundo elemento, la conducta aludida violó una norma o un pacto contractual. Como tercer elemento importante, la violación implica un daño para un sujeto. Y como el núcleo de esta definición, que es el concepto lato de la responsabilidad, está en el sentido de lo que son los efectos desfavorables para el sujeto activo, que es el responsable. Los efectos desfavorables de la responsabilidad aluden a los siguientes supuestos, que es la pena corporal, la pena económica y la sanción administrativa. Cuando hablamos de la pena corporal, es lo característico de la responsabilidad penal. En relación a la pena económica, está constituida por el pago o la indemnización del daño, que es lo que califica a la responsabilidad civil. Y en cuanto a la sanción administrativa, en sentido amplio, que deriva de la violación por parte de un sujeto de las normas que la administración tutela, que las aludidas normas son de un doble orden. Un primer orden están las que regulan el propio régimen organizativo de la administración y como un segundo orden, las que están destinadas al cumplimiento de sus fines frente a los administrados. Adentrándonos en materia, la responsabilidad administrativa es la consecuencia para un sujeto de la violación de una norma del ordenamiento administrativo no estatutario, que tiene una consecuencia primaria de carácter no corporal, generalmente pecuniario, con lo cual estamos recordando que a tal sanción puede acumularse otras, incluso de mayor trascendencia para el afectado. En relación a la acumulación de responsabilidades, esta está prevista en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al señalar que la violación o menoscabo de los derechos garantizados por la Constitución y la ley acarrea para los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten la responsabilidad penal, civil y administrativa. En general, las normas reguladoras del ejercicio del poder público aluden al cúmulo de responsabilidades, por lo cual cabe preguntarse si ello implica una violación del principio non bis in idem, que el principio del non bis in idem
debe ser interpretado como una derivación de la cosa juzgada, tal como se aprecia en su redacción en el ordinal 7 del artículo 49 de la Constitución, que establece que ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de las cuales hubiese sido juzgada anteriormente. Ahora bien, las decisiones en sede administrativa no producen cosa juzgada verdadera y propia, por cuanto la administración tiene la potestad de de modificar e incluso extinguir el contenido decisorio de sus actos por una parte y por otra de un mismo hecho pueden hacer diferentes efectos jurídicos, que es lo que determina la posibilidad de acumulación. Fundamento de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa deriva de la potestad sancionatoria, que es la facultad de la administración de establecer penalidades no corporales por la violación del ordenamiento administrativo. Estas violaciones pueden tener diferentes objetos o contenidos, así pueden tener carácter fiscal, urbanístico, ecológico, relativo a la seguridad, al tránsito, al uso de sustancias nocivas, a la alteración del orden público, etc. Y cuando se hace énfasis en las sanciones administrativas, estas aluden a las penas que se imponen por mandato del ordenamiento jurídico general, en cuanto que las medidas disciplinarias son las penas que se imponen cuando el funcionario comete faltas contra el ordenamiento jurídico particular del organismo en el cual pertenece. Las faltas disciplinarias son fundamentalmente las que atentan contra los valores sobre los cuales se erige la organización. Elementos constitutivos de la responsabilidad administrativa lato sensu. Ahora, ¿cuáles serían estos elementos? Uno de esos elementos establece que la responsabilidad administrativa es una situación desfavorable en la cual un sujeto es colocado como consecuencia de su conducta violatoria de una regla propia de la materia competencia de la administración en la esfera de las llamadas normas de acción, las cuales se distingue de las normas de relación, vínculos bilaterales y de las normas internas y organizativas. Un elemento constitutivo es que el control se efectúa a través de un órgano administrativo, se hace efectiva mediante un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo y que el acto que agota la esfera administrativa es recurrible por vía jurisdiccional ante la jurisdicción contencioso administrativo y que implica una pena no corporal que generalmente se traduce en una multa o amonestación y que deriva para el administrado de la violación de una regla de conducta tutelado por la administración establecida en una norma general y que no presupone necesariamente, como es el caso de la responsabilidad disciplinaria, la existencia de un vínculo anterior permanente. Responsabilidad administrativa stricto sensu. Este es un punto muy importante, debido a que la responsabilidad administrativa stricto sensu tiene un ámbito muy limitado en el derecho venezolano, en el cual cuando se menciona que dicha expresión se habla de algo muy concreto por tradición legislativa. En efecto, las leyes relativas al control sobre la hacienda pública que realiza la Contraloría General de la República han limitado la responsabilidad administrativa a la que declara dicho organismo al sancionar la violación de las normas que ella tutela en forma expresa. Ahora, los supuestos que dan lugar a esta responsabilidad administrativa stricto sensu tiene dos fuentes diferentes. La primera de ellas, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, y como segunda fuente, la Ley contra la Corrupción. Y es que una de las características resaltantes de este tipo de responsabilidad es que la naturaleza de la falta es personal por cuanto obedece a los supuestos concretos que la determinan y por ello no se extiende al jerarca ni a los superiores del autor material. El contenido de estos supuestos están previstos en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que son los que constituyen
los supuestos generadores de la responsabilidad administrativa, a lo cual se unen las previsiones del artículo 94 relativo a los actos contrarios a los órganos del control fiscal. El primer supuesto sería desacato a la ley de licitaciones, que es el ordinal 1, que se aplica en la adquisición de bienes, contratación de obras, contratación de servicios. El ordinal número 2, negligencia con respecto a los bienes y derechos de los entes públicos. Ordinal 3, falta o insuficiencia de caución. Ordinal 4, celebración de contratos con los entes públicos directamente o por interpuesta persona. Ordinal 5, utilización de bienes o trabajadores públicos para fines personales. Ordinal 6, expedición ilegal de documentos. Ordinal 7, falsa ordenación de pagos. Ordinal 8, endeudamiento a espaldas de la normativa legal. Ordinal 9, falta de control previo. Ordinal número 10, falta de planificación e incumplimiento de las metas. Ordinal número 11, afectación de ingresos sin liquidarlos o enterarlos al tesoro salvo excepciones. Ordinal número 12, compromiso sin autorización legal o presupuestaria. Ordinal 13, apertura de cuentas a nombres propios. Ordinal 14, ilegal disposición de los fondos o bienes. Ordinal número 15, aprobación o autorización de pagos ilegales por parte de los miembros del cuerpo colegiado. Ordinal número 13, ocultamiento y acaparamiento de planillas y formularios. Ahora bien, supuestos relativos a faltas contra los órganos del control fiscal. Otros supuestos que ameritan multa y están contempladas en el artículo 94 y se refieren concretamente a las faltas contra los órganos de actuación fiscal. Y es por ello que si se quiere determinar conceptualmente en qué consisten los supuestos legales, su análisis nos va a revelar la presencia de dos elementos. El primer elemento es la violación de la ética administrativa del funcionario y como segundo elemento, el daño al patrimonio público. El segundo elemento es casi siempre consecuencia del primero y generalmente ambos están presentes en la misma falta. Muchas veces el daño no está presente, pero el legislador presupone que la realización del hecho puede acarrearlo. Procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad administrativa. La norma que establece el procedimiento para la determinación de la responsabilidad administrativa es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, Gaceta Oficial número 37.347 en el título tercero de las potestades de investigación, de las responsabilidades y de las sanciones, artículos 94 al 115. El procedimiento es común a la declaratoria de responsabilidad administrativa, a la formulación de reparo y a la imposición de multas. En cuanto a los efectos de la declaratoria de responsabilidad administrativa, esta será sancionada con la multa prevista en el artículo 94 de acuerdo con la gravedad de la falta y el monto de los perjuicios que se hubiesen causado. Y es por ello que el Contralor General de la República es el único facultado de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento, a acordar en atención a la entidad del ilícito cometido. Y de esta manera he finalizado. Los dejo con una frase: cada derecho implica una responsabilidad. Cada oportunidad, una obligación. Cada posesión, un deber. Soy Robinson Parada y me despido desde la virtualidad.